Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de vectores y vamos a ir viendo algunos ejercicios y les voy a explicar lo que está desarrollado ahí. Ya está todo preparado la clase y entonces vamos a ir siguiendo cómo se hace. Vamos a ir probando y vamos a ir viendo diferentes versiones del mismo. Lo primero que vamos a ir viendo es un ejercicio para unir vectores en un tercer vector. Ahí tienen la imagen. Ahí tienen la imagen. Este es el vector 1 que tiene los valores 1, 2, 3 y 4. Después tienen el vector 2 que tiene los valores de 5, 6, 7 y 8. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer es vamos a unir estos vectores en un tercer vector. Entonces dice unir vectores en un tercer vector. Si ustedes buscan ChatGPT y le piden el mismo ejercicio, les va a desarrollar en un ciclo for arriba y en otro ciclo for abajo, pero va a tener un solo contador y eh, le va a poner la cantidad n más 1 para el otro contador. Esa es una forma de hacer. Y yo encuentro la forma más fácil creando un solo contador y empezando a contar desde ahí. Les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, la forma más fácil de utilizar es un solo contador que vaya incrementando el recorrido y la asignación de valores en el vector. Okay. Entonces, si ven ahí, nuestro vector resultante es la suma del contenido de los dos vectores. ¿Okay? Entonces, se pueden dar cuenta que los subíndices de cada vector es el mismo. ¿Ok? ¿Se entiende eso? El vector 1 y el vector 2 tienen el mismo subíndice. O puede tener diferentes, pero en realidad todos empiezan en 0. Y todos llegan hasta n, que en este caso es 4. ¿Ok? Y fíjense el vector resultante, que es la suma de la cantidad total de elementos. Si el primero tiene 4 y el segundo tiene 4, entonces la resultante tiene 8 elementos. Entonces, el resultado es un vector de 8 elementos. Pero acuérdense que siempre el lenguaje se empieza en 0, su primera numeración. Entonces, va desde 0 hasta 7, que son 8 elementos. Y fíjense cómo se va juntando. El primer vector que va del 1 al 4, tiene la misma cantidad de elementos del primer vector. ¿Está bien? Y a partir de ahí, el vector 2, que continúa con el valor de 5 a 8, continúa incrementándose el valor del vector. Es decir, que la primera recorrida del vector va desde 0 hasta 4. ¿Está bien? De 0 hasta 3 quiero decir. De 0 hasta 3 que está el valor 4. De 0 hasta 3. Y después continúa incrementándose el valor del vector. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo cómo se puede hacer de las dos formas. ¿Está bien? El que tienen aquí, del ejercicio ya hecho, básicamente tienen ahí desarrollado. ¿Ok? Dice, el recorrido del vector 1 y vector 2 se realiza a través de una variable que se encuentra en el rango desde 0 hasta la última casilla del vector, que es su valor límite que puede recorrer. Y en el caso del vector resultante es la suma de sus dos elementos. Vamos a ver acá el ejemplo y después vamos a probar. Unir dos vectores en uno tercero. Vamos a incluir la librería eString para colocar las entradas y salidas. Vamos a entrar al bloque principal del main y aquí vamos a crear los dos vectores. Vamos a crear el vector 1, que tiene 4 elementos de tipo entero y tiene los valores 1, 2, 3 y 4. Y vamos a crear el vector 2, que tiene los valores 5, 6, 7 y 8 y también tiene 4 elementos. Por lo que el vector 3, ¿cuántos elementos tiene que tener? La suma de ambos elementos. Si tiene 4 elementos y 4, tiene que tener 8 elementos el resultado. ¿Okay?
Y en este caso, si ponen de esta forma, están cerrando el vector. Es decir, que todos los componentes que tiene el vector 3 es 0. Sería que como ponerle todos ceros con comas, ¿verdad? Pero para hacer de forma más reducida y más comprimida, entonces se pone de esta forma, ¿ok? Bueno, entonces creamos los tres vectores, el primero y el segundo con valores y el tercero con 0, porque ese es el que vamos a completar. Y habilitamos la variable contador, que es un entero. Y ponemos su inicio en 0. ¿Por qué en 0? Porque el primer elemento del vector, cuando empieza, en 0. ¿Okay? Y aquí empezamos a calcular. En este bloque empezamos a cargar el primer elemento del vector. Entonces, vector 3, lo que tiene en el contador es a los componentes del vector 1. ¿Está bien? Entonces, todos los elementos de este primer vector se cargan en el vector 3. Y para moverse dentro de los elementos del vector se usa esta variable i, que es el índice o subíndice. ¿Okay? Y como pueden ver acá empieza en 0 y va hasta 3. Entonces el subíndice 0, 1, 2 y 3 de este vector 1, que tiene los valores 1, 2, 3 y 4, se van a cargar en el vector de 3. Y se usa este contador porque este es el contador que se va incrementando. Entonces, al empezar aquí, al empezar aquí, tanto el valor de i como el valor de contador es el mismo. Es el mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque este va a empezar en 0 su contador y este también va a empezar 0 su contador. Y aquí va a incrementar en una unidad. Y aquí también va a incrementar este contador en una unidad. Entonces, están en la misma posición. Pueden fijarse en el dibujo, que de hecho está en la misma posición. ¿Okay? Se van un poco más arriba en su presentación y van a darse cuenta que el primer vector cae justito en la primera parte del vector 1. ¿Okay? Bueno, se copia todos los primeros elementos que están dentro del vector 1 y ahora tenemos que pasar a recorrer el vector 2. Y para recorrer el vector 2, como hacemos por contador, y este es el que se está incrementando, si este llega hasta 3, entonces vamos a seguir haciendo lo mismo, pero cargar los elementos del segundo vector. Y van a ver que para hacerlo más fácil es muy idéntico a este que está acá. Entonces copian y pegan, lo único que van a cambiar es vector 1 por vector 2. ¿Okay? Pero acuérdense que el contador sigue incrementándose. Entonces se quedó hasta 3 y después va a ser 4, 5, 6, 7. Entonces todos los elementos que empiezan desde 0, porque tiene que empezar en 0 porque todos los vectores empiezan en 0, ¿verdad? Ustedes no pueden sobrepasar a los rangos, ni negativos ni positivos. Si ustedes definen un vector de 4 elementos, ustedes no pueden recorrer la posición 5, 6, 7. Estarían saliendo fuera del rango de los vectores. Como les dije en la clase pasada o antepasada, nosotros no podemos salir fuera del rango del vector porque estamos obteniendo información que no es la correcta en un punto de vista. Y por otro punto de vista, algunos de los lenguajes controlan el espacio de memoria y cuando ustedes salen fuera del área de memoria, automáticamente se va a trabar el programa. Algunos van a bloquearse o algunos le van a dar un mensaje de error. Entonces, nosotros tenemos que atender que nos salgan fuera de los rangos. Y como nuestra definición va de 0 hasta 4, nosotros no podemos salir fuera de ese rango. Entonces, necesariamente tenemos que recorrer desde 0 hasta 4 y usamos otra vez la variable i para hacer el mismo recorrido. El mismo recorrido que hicimos aquí, tenemos que volver a repetir aquí para recorrer este vector 2 que está aquí. ¿Está bien? Y el que está cargando los valores es el valor del contador. Entonces, ponemos contador más 1 en esta área para que siga contándose esos valores. ¿Okay?
Entonces ahí, como resultante, entonces vamos a obtener que el tercer vector es la suma del contenido del primero y el segundo. ¿Okay? Y esta otra parte no es nada más que mostrar la suma de los dos vectores. Ahí lo que hace es contar y ir mostrando el contenido del vector 3. Acuérdense que tienen que dejar un espacio. ¿Por qué se deja un espacio? Porque si no, como se está imprimiendo por columnas, se va a pegar todos esos números, se va a ir pegando ahí. Y si le dejamos un espacio, va a dar la impresión que es como un vector. Entonces, dejamos un espacio. Aquí colocamos vector combinado, dos puntos, podemos dejar espacio como se deja aquí, y después estamos imprimiendo todos los valores separados con un espacio. Y ahí termina el ejercicio. ¿Okay? Vamos a copiar este y probar. Control C. Vamos hasta el dep C. Nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Que esté marcado en C++, en un proyecto de C++ y una aplicación de tipo consola. Acá le vamos a llamar vectores porque vamos a trabajar con vectores. Ustedes pueden cambiar el nombre como quieran. Y ahí se crea el programa principal. Vamos a reemplazar este por el que tenemos. Y probamos. Compilamos, ejecutamos y probamos. Yo le voy a darle grabar aquí para que grabe este. En el bloque main. Y ahí le darle para compilar y ejecutar. Acá hay un error. std 4.code vector combinado. Creo que al copiar, se cambia. ¿Sí? ¿Qué programa estás usando? ¿DevC también? Qué raro. ¿Pero usas el mismo DevC? Hoy en día tenemos la ayuda de muchas herramientas de autogeneración de código y herramientas también de generación de un montón eh, de información y herramientas de autogeneración de gráficos, todo el tema con la IA. Que la pregunta es la siguiente, ustedes no se imaginan el tema del copywriting, ahí como está diciendo la compañera. Yo sé que no tiene nada que ver, pero es un tema que sirve para el debate. ¿Quién es dueño cuando uno usa
algo generado por la IA, ya sea a nivel de programa, a nivel de gráfico o cualquier cosa que ustedes puedan quitar. Hay algunos que ven en las redes sociales que hacen supuestamente libros con información de IA. ¿Quién es dueño de eso? Buen debate ese, ¿verdad? El creador de la IA. Sí. Por ejemplo, cuando yo aprendía recién informática, ¿verdad? No sé, ahora porque ahora no suelo ver, cuando ustedes entran en el modo texto, em, dentro de la herramienta de programación, había un copywriting que ponía la herramienta que decía Portion Copywriting, en el nombre del compilador, y significa que parte de lo que vos estás haciendo como programador también es dueño la empresa que fabricó el compilador. Porque vos no estás haciendo desde cero, vos estás usando una herramienta. ¿Okay? Con las herramientas GNU que aparecieron con lo que tuvieron la visión de un mundo libre, ¿verdad? Con el tema de Linux y esas cuestiones, ¿verdad? Se crearon reglamentaciones que tengan que ver con el tema de copywriting, que es GNU. Los GNU o sea, unas licencias especiales para que vos puedas utilizar eso. ¿Okay? Hay algunos que son medio libres, no tan libres y totalmente libres. Hay que ver un poco cómo impacta eso de acuerdo a lo que uno quiere hacer. Pero en general tenemos herramientas que nos permiten poder trabajar de forma libre sin que eso implique el tema de copyright. ¿Okay? Depende de qué es lo que vos estás usando y qué es lo que vos estás haciendo. De contrato que tiene eso. Después hay que siempre leer, ¿verdad? Qué es lo que vos estás haciendo. ¿Okay? La misma cosa pasa con el Arduino y todas esas cosas. Muchos piensan que Arduino es libre, pero si alguien va a crear un nuevo hardware para que sea compatible con el Arduino, tiene que ver si los términos le permiten crear ese hardware para que pueda usarse. Generalmente estas empresas chinas a veces piden luego permiso al creador para poder hacer sus herramientas. Entonces, no es nada preciso. Tiene sus errores. ¿Okay? Y no todas las cosas también puede programar, porque solamente puede programar lo que se le ha cargado previamente. Porque a veces ustedes le piden, trate de intentar que haga algunas cosas, y si no tiene previamente cargado en su base de datos, él tampoco no te puede generar. Hay algunas cosas que se dan la vuelta y nunca te generan. Te genera una forma, o a veces no te genera nada, porque no está preparado para ese... ¿Cierto? Cierto, el copywriting es todo un tema. Yo subo una historia con un animal de fondo y por el copyright se me quita. El tema de copyright es jodido. Y fíjense lo que OpenAI supuestamente se creó como una empresa de open software. Y al final sigue siendo ahora es una empresa más privada que dentro de poco ya no vamos a poder obtener ningún código de ellos. O sea, no vamos a poder replicar nosotros una especie de chat GPT. ¿Por qué? Porque no es libre. Al final hay mucha información que pertenece a sus algoritmos que no vamos a tener acceso. Entonces, tan libre no es. Sí. Bueno, ven acá cómo va a generar el vector, que es el combinado, ¿ok? ¿Probaron todos? Menos allá la compañera que parece que no le funciona. ¿Alguien le quiere ayudar? ¿Alguien le quiere ayudar un ratito? Bueno, vamos a cambiar el código aquí. Ok. Acá arriba.
Voy a bajar este que está aquí. Y dice, vector 3 es contador, vector 1 contador nada más, ¿está bien? ¿Ahí está? Ahora borren este contador nada más de aquí. Y también pueden borrar el contador que está aquí. Este contador que está aquí. No, vamos a usar esta variable. No, vamos a usar esa variable. ¿Qué hacía contador aquí? Empezaba a contar lo mismo que hace I, ¿verdad? Desde el primero hasta el último. Entonces aquí podemos colocarle ahí, ¿está bien? Eso es lo que va a cambiar ahí. ¿Ahí está? Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a borrar este contador que está aquí. Y aquí también va a ir desde I. ¿Está bien? Ahí está. Pero tiene que seguir contando desde la última posición que se quedó. Entonces vamos a poner más. ¿Cuánto les parece? 4, ¿verdad? 4. Okay. Entonces va a empezar a contar desde ahí. Y vamos a probar si funciona esto. Recuerden cambiar entonces eso que está acá. Cambiamos este que está aquí y cambiamos este que está aquí. ¿Está? Eso es lo que estamos cambiando. Y ejecutamos de vuelta. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces, está uniendo el vector que va de 1 hasta 4 y después une desde 5 hasta 8. Ahí les dejo para que copien los que no tienen copia. ¿Qué tal ahí? A todos les funcionó, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces ya saben cómo unir dos vectores, ¿ok? Después vamos a ver el tema. Ahí. ¿A cuánto está? Hace mucho calor entonces. Ah. Y allá está apagado. Prendan, les paso yo para que prendan. No sé si desde acá va a alcanzar. Acá apague. Para mí que estaba en eco. Para mí que estaba en eco. Ese eco parece que es para otros países porque acá hace bastante calor y el eco a veces suele ser muy caluroso. 29 dice. Es como un ventilador nomás. Ahí está, gracias.
Bueno, ahora lo que vamos a ver es el tema de inversión de un vector. Tienen un vector con números 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Y su vector invertido son los valores 4, 3, 2, 1. Entonces se invierte eso. La unión de dos vectores en un tercero se logra con bucles de simple y control de índices, que es lo que vimos. La inversión de un vector con un auxiliar permite reorganizar los elementos sin modificar el vector. Ambas técnicas son fundamentales para la manipulación de estructuras de datos en C++. ¿Okay? Nuestro vector original tiene los valores de 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Okay? Y el vector invertido, el último pasa a ser el primero. El anteúltimo pasa a ser el segundo y así sucesivamente. Esta es la forma como nosotros tenemos originalmente y vamos a tener el resultado. Fíjense las posiciones en los índices 0, 1, 2, 3, 4. La que está en el 4 pasa a estar en el 0. La que está en el tercero pasa a estar en el segundo y así. Cuando nosotros utilizamos un vector auxiliar para cargar, el algoritmo es fácil. Y cuando hacemos sobre el mismo vector, hay unas técnicas que se utilizan y también una pequeña formulita que se coloca dentro del índice. Eso vamos a ir viendo cómo queda. Creo que primero tenemos con un auxiliar y vamos a copiar este vamos a copiar y les voy a ir mostrando. Este es el primero, invertir un vector usando un vector auxiliar, otro vector sería. Entonces, vamos a usar un vector para invertir el vector. ¿Cuál es el problema que tenemos al utilizar un vector? Cuando nosotros movemos los valores de un vector a otro, o cuando movemos de una casilla a otro, sí o sí se pierden los valores si nosotros no sabemos manejar eso. Y para poder manejar eso, estas son las técnicas que vamos a ver. Okay. Vamos a usar el include string, el main. Aquí vamos a definir nuestro vector original, que va a tener 5 elementos, desde el 10 hasta el 5. Nuestro vector invertido, que va a tener 5 elementos. Después, voy a bajar este para poder ver mejor. En nuestro vector invertido, fíjense que es muy parecido al que teníamos hace rato. Nuestro vector invertido está recorriendo de izquierda a derecha. Fíjense que tiene su valor decreciente. Eso quiere decir que empieza en 0, 1, 2, 3. ¿Está bien? El vector está creciendo. ¿Está bien? Y el contenido original del vector va decreciendo. ¿Y eso por qué? Porque si ustedes se fijan en la imagen, el vector que nosotros vamos a recorrer original es 10, 20, 30, 40 y 50. Va a ir creciendo, ¿ok? Y el vector, no, al revés es, el vector invertido va a ir creciendo y el vector original va a ir decreciendo. Entonces, este 50 se va a colocar en la primera posición del vector y va a decrecer una unidad y este va a crecer una unidad. ¿Está bien? Entonces, en esta posición, el 40 va a colocarse aquí. Este va a crecer una posición y este va a decrecer. En el caso de 30 va a estar ahí. Después, este va a crecer aquí y este va a decrecer y el 20 aquí. Y este va a moverse aquí y el 10 se va a mover aquí. Entonces, es como que se va moviendo uno a la izquierda y otro a la derecha, de tal forma que los valores queden invertidos. Eso es lo que vamos
Ahí bien. Vamos a probar. Entonces lo que hace aquí, básicamente, es decrementar. 4 menos 0, 4, 4 menos 1, y así hasta que llegue a la primera posición del vector. Entonces este va a ir decreciendo y este va a ir creciendo porque tiene acá el contador más. Entonces este va a empezar 0, 1, 2, 3, 4. ¿Okay? O 0, 1, 2, 3. ¿Okay? Y este va a ir desde 4 menos 0 hasta la posición que le corresponde. Entonces se va a invertir el vector y van a imprimir el vector original y luego van a imprimir el vector invertido. ¿Okay? Entonces van a poder ver uno debajo de otro. Vamos a probar. Ahí tienen como resultado eso. Entonces su vector original tiene los valores de 10, 20, 30, 40 y 50. Y el invertido tiene 50, 40, 30, 20 y 10. Vamos a continuar entonces. La otra opción que tenemos es invertir el vector sobre sí mismo, sin usar otro vector auxiliar, sobre sí mismo. ¿Okay? Y les voy a mostrar cómo se hace. Ahora vamos a invertir el vector con contador que incrementa y otro que decrementa. Okay, esto es lo que estamos viendo ahora. Antes de invertir un vector sobre sí mismo, vamos a usar este otro para ir viendo. Siguiendo ese mismo orden para no salir fuera de ese orden. Bueno, ahora vamos a invertir el vector con un contador que incrementa y otro que decrementa. ¿Okay? Como nosotros dijimos, vimos eso en el otro ejercicio, y este es muy parecido, solamente que aquí usa dos contadores. ¿Okay? Creamos el vector, tenemos nuestro vector invertido también, y vamos a habilitar una variable que se va a llamar j. Eso es lo que cambia aquí. Y por un lado vamos a incrementar, que es el vector invertido, y con el vector j vamos a decrementar. J empieza en 4. J empieza en 4. Y el vector de j va a ser lo que tiene el vector de y. Al principio esta va a ser la última posición y esta va a ser la primera posición. Después, en el segundo recorrido, esta va a ser la antepenúltima posición y esta va a ser la segunda. Y así sucesivamente. Este está gobernado por este contador i, que empieza en 0. Este está gobernado por este contador j, que empieza en 4. Cuando ponemos este i más, este va a incrementar. Y hay una opción que solamente el lenguaje se tiene, que es ponerle una coma y colocarle aquí el contador. Esto va a ir decrementando. ¿Okay? Entonces, ahí automáticamente ya se invierte el vector. En esta parte se invierte el vector. Por un lado, este va creciendo y por otro lado, este va decreciendo. Va creciendo porque tiene el contador más acá y va decreciendo porque tiene el contador justo acá, o menos. ¿Okay? Y ahí tienen cómo se hace eso. ¿Okay?
Esa es una opción. ¿Está bien? Vamos a probar este y después yo voy a cambiar otra vez alguito para que vean. Para que vean las dos formas cómo se puede hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a compilar y ejecutar. Y van a darse cuenta que hace lo mismo que el ejercicio anterior. Su vector original es desde 10 hasta 50 y el vector invertido es de 50 hasta 10. ¿Ven? Entonces, aquí se pone esto, ¿ok? Hasta ahí todo, no hay problema, ¿verdad? ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner control C aquí. Vamos a poner aquí. Y luego de asignar, vamos a decrementar. Es otra forma como pueden hacerlo. Pueden colocarlo aquí o pueden colocarlo aquí. Vamos a compilar este y vamos a probar esto. Vean que es lo mismo, 10 hasta 50 y 50 hasta 10. Okay. Prueben eso un ratito. Y por último lo que nos falta es invertir un vector en sí mismo, que es este que está acá. Les puse la imagen ahí para que puedan más o menos darse cuenta. Que es casi la misma cosa. Tenemos el subíndice que va de 0 hasta 4. El valor original va de 10 hasta 50 y el otro va, el vector sobre sí mismo que se va a invertir va a ir desde 50 hasta 10. Solo que aquí tenemos un tema. Por eso vamos a usar algo que abajo vuelvo a explicarles. ¿Okay? Cuando ustedes están en un casillero y van a copiar el contenido de otro casillero, tenemos un pequeño problema. Imagínense que estén en el casillero 1, que es este que está acá. Ok. Voy a aumentar un poco de tamaño para que ustedes puedan ver. Mi vector original tiene los valores desde 10 hasta 50, ¿ok? Eso es lo que tiene mi vector original. Si yo agarro, asigno el que está en la última posición a la primera posición, ¿qué va a pasar? Acá tiene 10. Y si muevo este 50 al primero, ¿qué valor va a tener el primero? Lo que yo estoy haciendo es pasar estos elementos desde el último hacia el primero. Eso es lo que está haciendo mi algoritmo, ¿verdad? Entonces mueve este 50 al primero. Mueve este 40 al... Así está haciendo. ¿Okay? Pero cuando yo muevo este 50 al primero, ¿qué va a pasar? Se va a perder el valor. Porque yo voy a asignar el contenido de la posición 4 a la posición 0. Sí, va a reemplazar ese valor. ¿Verdad? Hay un término coloquial que los programadores usan que se llama pisar. No está bien, pero se entiende coloquialmente que pisar es borrar todo lo que se estaba haciendo y colocar otra cosa. Bueno, lo que estamos haciendo es aquí reemplazar el valor que está en 10 por ese valor 50. ¿Y qué va a pasar? Se pierde el valor de 10. Y lo que nosotros tenemos que evitar es que se pierda ese valor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se guarda en una variable auxiliar o temporal ese valor para no perder y luego de asignar colocamos ese temporal donde corresponda. ¿Okay? Entonces colocamos en una variable auxiliar ese valor para que no se pierda. Y eso es lo que hace este algoritmo. Vamos a copiar y vamos a ir viendo cómo hace eso. ¿Okay? Copien esto que está acá. ¿Qué dice el comentario? No se puede intercambiar directamente la posición a otra del vector, ya que se va a perder su valor, por eso se usa un
auxiliar. Eso es el comentario que tienen. Bueno, vamos a ir viendo el código y después vamos a probar. Tenemos el include y aquí vamos a crear una función que se llama intercambiar. Voy a bajar esto para que podamos ver. Acá yo subí todo para que se pueda colocar de forma más corta, pero aquí podemos bajar porque no van a copiar nada, sino simplemente ya van a pegar. Hay tres formas de poder intercambiar valores. El que está acá es el primero, que después abajo de la explicación de esto está la explicación de cuáles son los tres métodos que tenemos para intercambiar. El primero es utilizar una variable auxiliar o temporal para poder intercambiar. Y yo le llamo método en escalera porque se parece a una escalera. Cuando yo empecé a estudiar, empecé a relacionar como una escalera porque van a ver que se comporta como una escalera. El primer valor, acá van a tener una función que tienen dos valores, A y B. Y lo que va a pasar con esos valores A y B es que se va a intercambiar. El contenido de A va a pasar a B y el contenido de B va a pasar a A. Que es lo que hacemos con nuestro vector. Del último al primero y del primero al último. Entonces, eso es lo que se va a cambiar ahí. Y yo le llamo método en escalera porque se parece a una escalera. Al auxiliar le colocan el primer valor. Al primer valor le colocan el segundo valor y al segundo valor le colocan el auxiliar. Entonces fíjense que el valor de A pasa acá y el valor de B pasa ahí. Por eso yo le llamo método en escalera. ¿Okay? Y esa es una forma, y se van a preguntar qué hay de especial hay en esto, ¿verdad? Y evidentemente, en una época que no sabemos, empezaron a desarrollarse estos algoritmos y se hicieron estándares. ¿Verdad? Y es cierto que nosotros podemos desarrollar ciertos algoritmos, pero hay cosas que solamente son convenciones que ya alguien ya ha desarrollado y nos toca memorizar ese proceso. Y este proceso siempre es así. No hay otra forma de poder resolver. ¿Okay? Inclusive si fueran que van a programar en un ensamblador, a más bajo nivel, este es el único método que hay. ¿Okay? Lo único que van a hacer es van a asignar a variables de más bajo nivel, pero el proceso es el mismo. Van a usar un espacio auxiliar, van a asignar ese primer valor, el primer valor va a contener al segundo valor y el segundo valor, para no perderse, va a devolver en el auxiliar. ¿Está bien? Entonces, quitan una memoria fotográfica y eso siempre va a ser así. Es un método estándar de poder hacer. Si buscan en internet van a encontrar los métodos y son siempre así. Este es uno de los métodos. Y este es el método más recomendable porque es el método más general. Es el método más general porque inclusive pueden mover cadenas de caracteres de esta forma. Supongan que quieran poner su nombre como apellido, ¿verdad? Y quieran invertir apellido como su nombre. Pueden invertir usando esta forma. ¿Okay? En cambio, las otras formas que vamos a ver son fórmulas matemáticas y no se adaptan a los caracteres. Entonces, esta es la forma más común de intercambio. Dentro del lenguaje C hay una función que se llama swap, que internamente hace lo mismo que swap es. A ver, voy a cambiarle aquí para que puedan ver. Así se llama esa función y tiene esta misma estructura. Y lo que hace internamente es esto que estamos viendo aquí. ¿Okay? Eso. Entonces, esta es la forma como se intercambian los valores. Bueno, entonces creamos nuestro vector y le ponemos n que va a valer 5. Luego recorremos nuestro vector. Voy a bajar esto ahí para ver.
recorremos desde la primera posición, que va a ser y que va a ir incrementando, ¿está bien? Y nuestra variable j que va a ir decrementando. Y la primera posición del vector va a intercambiar con la última, ¿está bien? La primera posición del vector va a intercambiar con la última. Y después la segunda posición con la antepenúltima. Y así se va intercambiando todo. El resultado de eso va a ser que el vector se invirtió en sí mismo. Y imprimen eso y van a ver el vector invertido. Otra cosa que vimos en la clase pasada es que usa el símbolo de ampersand. Es el operador de desreferencia. Ese operador de desreferencia sirve para que se pase por referencia y no por valor. Si pasamos de esta forma, int A y int B está haciendo por valor y lo que hace es una copia de la variable A y de la variable B. Y al ser una copia, cuando él hace el intercambio, al salir fuera del ciclo, como es una copia, ¿qué va a pasar? Va a desechar la copia y el original no se va a cambiar. Entonces, por eso tenemos que colocar el ampersand para que tome el valor original y no la copia. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Acuérdense de eso. Que cada vez que vamos a hacer... Capaz que no necesiten ahora hacer eso, pero si alguna vez necesitan hacer un programa en lenguaje C para la facultad, entonces acuérdense que para cambiar los valores van a usar el valor de referencia o si no, hacen una copia. ¿Okay? Entonces, eso es lo más importante acá. Y ahora vamos a probar y ver cómo funciona. Y el resultado es un valor del vector invertido con los valores 50, 40, 30, 20 y 10 sobre el mismo vector. Solamente se fueron intercambiando las posiciones de los últimos con los primeros y así sucesivamente. Se puede dar cuenta que el valor de 3 quedó en la misma posición. Eso es porque es impar, ¿verdad? Entonces, el valor de 3 no se cambió. O sea, el tercer valor no se cambió. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5. El valor de 30 queda en la misma posición. Esto es casualidad nomás porque es una posición impar. Si es par, esto también se va a intercambiar. Si les parece más fácil, fíjense que estaba esto aquí. ¿Okay? ¿Qué hicimos hace rato? Copiamos este control C, borramos esto y le colocamos el valor de J aquí. Eso solamente el lenguaje C nos permite colocar acá arriba el contador. Lo más normal es que los otros lenguajes nos permitan colocar solamente el contador aquí debajo. Compilamos, ejecutamos, tiene que darnos el mismo resultado. Ahí está. Bueno. Y ahora creo que nos toca ver las teorías del intercambio de estas variables. ¿Okay? El primer método que tenemos es el intercambio clásico, como dice acá, donde utilizamos una variable temporal o auxiliar para guardar uno de los valores de intercambio. Y es el que tenemos aquí. Pueden copiar este y probar si quieren, pero es el mismo que estuvimos ya viendo. ¿Okay? Vamos a definir una variable A que tiene valor 5 y una que tiene valor 10. Y el intercambio va a ser esto. Temporal es igual a va a contener el valor de 5, el temporal. A es igual a B y B va a contener 10. Entonces A va a contener 10 y B va a contener 5. Entonces van a darse cuenta que sus valores se invierten.
Y ese es el proceso que se genera para hacer el intercambio. Ok, entonces guardamos A en un temporal, A es B, que es el otro valor del que ya intercambiamos aquí, y el valor de B es el valor de A, que es el valor de 5. Entonces, el resultado de esto es que A es 10 y B es 5. Eso es lo que va a mostrar al ejecutar esta parte. Entonces, la explicación dice, guardamos el valor de A en una variable temporal, temporal o auxiliar. Asignamos el valor de B a A y finalmente asignamos el valor de temporal que contiene el valor original de A, original de A B. ¿Okay? Eso es el primer método. El segundo método es un método matemático. Y esto se enseña de repente en algoritmos. No sé si es que llegaron a ver. No creo, ¿verdad? Okay. Bueno, este es el segundo método que es el método aritmético. Le explico para que puedan entender. ¿Okay? Es el segundo método que se utiliza. Pero no es general porque solamente sirve para los valores numéricos. A es 5 y B es 10. ¿Okay? Suman el primero y el segundo y le asignan al primero. Entonces, ¿cuánto suma? 15. ¿Verdad? Y ahora el segundo es 15 menos B, que es 10. Y 15 menos 10, ¿cuánto es? 5. Entonces B, que es 10, ahora se convierte en 5. Y ahora empezamos con A. A es lo que hay en A, que es 20, menos B, que es ahora 5, sale 10. Acá, ¿cuánto valía? Se cambió a 5 acá, ¿verdad? 5. Y A sigue siendo 15. 15 menos 5 da 10, que era el valor de B. Ahora se convierte en A. Y ese es el método matemático para invertir eso. ¿Okay? Ese es el método matemático. Yo cuando di en la facultad o seguía algún curso de algoritmos, creo que este era el método que mostraba. Y después cuando di en la facultad, creo que, no sé si vi o no vi, pero más o menos ya tenía este sentido. Pero cuando vimos para métodos de ordenamiento, vi ese método que les mostré recién. ¿Okay? Pero hay un tercer método que generalmente no se enseña, que es este método SOR, ¿verdad? Y que es muy bueno también, pero aquí utiliza lógica booleana para poder hacer eso, ¿verdad? Y por lo tanto también es un método matemático que no se puede aplicar a todas las condiciones, como por ejemplo cadena de caracteres. Pero sirve para poder entender que también se puede aplicar eso. Y dice acá es una forma más avanzada de intercambiar valores sin una variable auxiliar y es utilizado con el operador SOR, que es, no sé si ya dieron ustedes este operador. Es primero tienen el O, ¿verdad? O, y este es O exclusivo, creo que se llama en español, ¿verdad? O solo, ¿verdad? Y tiene su tabla de verdad, que se comporta de cierta forma. Creo que si es 0, 0 es 1, algo así es. Ese invierte. Y si es 0, 1, 1. Sí. Y si el 1, 1 es 1, creo. Algo así. Ahí pueden ver en internet la tabla, la verdad, de eso. Bueno, lo que sí que tiene su comportamiento. Y ven acá cómo va a ser el intercambio. A SOR, este es SOR, A SOR B, le asignan a A y hace como una suma. Hace como una suma. Y B es A SOR B y A vuelve a ser A SOR B. ¿Okay?
Entonces dice acá, A convierte en una combinación de SOR entre A y B. B toma el valor original de A, eso es lo que siempre hace. Después le voy a mostrar una forma de cómo se hace criptografía. Y se utiliza este mismo principio, se le voy a mostrar algo práctico, ¿verdad? Que nosotros podemos enviar mensajes de forma criptográfica de un lado a otro y codificar y decodificar. Lo único que tenemos que hacer es saber cuál es el carácter por el cual estamos aplicando el SOR. Bueno, entonces B toma el valor original de A y en el último caso A toma el valor original de B. Entonces muestra los valores después y también se hace lo mismo que el otro, ¿verdad? Este no es tan convencional, pero les dejo aquí para que tengan una idea de que también se puede hacer de esta forma. Y hay lenguajes que no permiten aplicar directamente el SOR. Este es el símbolo de SOR en el lenguaje C o C++. Acá hay gente de electrónica, o había gente de electrónica. Ustedes lo que más van a manejar esta parte de manejo con bits. ¿Ok? Les puede servir de esta forma si es que programan algún microcontrolador y quieren hacer un intercambio rápido. ¿Cuál es la...? Ahora se me vino a la mente algo y les voy a comentar la cuestión que tiene que ver con el manejo de ensambladores. Cuando ustedes hacen una función matemática, en general eso viene para cualquier procesador, cuando ustedes hacen una función como multiplicación, división o alguna cosa así, o mucho más complejo, cuando ustedes le envían esas funciones para que haga el procesador tarda más. Cuando ustedes trabajan directamente con bits, el procesador tarda menos. O sea que si ustedes van a hacer swap o intercambio de variables, pueden usar el método matemático que es el que está aquí, el que vimos recién aquí. Este método matemático, pero aquí implica una suma y una resta. ¿Ok? Y a nivel procesador, esto es más rápido que cualquier función matemática normal. Entonces, pueden aplicar esto para tener un resultado mucho más rápido en su ejecución. Entonces, para esto puede ser una de las aplicaciones que se pueden dar. Entonces, ahí ven cómo se hace eso. En conclusión, con el método variable auxiliar es muy fácil de entender y utilizar, y también es el más general para cualquiera de las aplicaciones. Así como les dije, también se puede usar para métodos que tengan que ver con manejo de cadena de caracteres, que es el único que acepta eso. Y el método aritmético suma y resta es eficiente, pero puede ser riesgoso si los valores de A y B son muy grandes y causan desbordamiento. Entonces, no para todos los casos se puede usar. Y en estos casos son números pequeños, pero lo que está diciendo es que son números muy grandes. Sumar números muy grandes a veces puede desbordar porque puede estar un valor de A puede estar casi al borde del espacio que tiene un entero, por ejemplo. Y el valor de B puede estar muy al borde de lo que acepta un entero. Y súmense dos valores muy grandes en otro que es también del mismo tipo y va a desbordar eso. Y al desbordar, en vez de sumar, va a causar un acarreo matemático. Ustedes saben cuando suman 9 más 1, suma 10 y llevan 1. Y lo que pasa es internamente en el procesador pasa casi lo mismo. Hay un desplazamiento de bits, y ese acarreo queda fuera del espacio de donde tiene que ir, entonces lo rellena ceros en ese espacio. Entonces ya ocurre un desbordamiento y ya no es el valor que tiene que ocurrir. Bueno, y el tercer caso es el SOR, es muy eficiente en términos de memoria, en cambio de manejo de memoria, y también es más rápido, pero puede ser muy difícil para entender para alguien que no está familiarizado con operaciones de bit, que somos casi la mayoría. Entonces, no estamos acostumbrados a trabajar de esta forma, y pasa lo mismo que en el caso del anterior, que también puede tener desbordamiento porque es un valor numérico y no es general. ¿Okay? Hasta acá entonces la primera parte y vamos a regresar después del receso. Continuar entonces. ¿Okay? Bueno, entonces nos quedamos aquí.
Y ahora vamos a ver el tema de ordenamiento. Y con esto vamos a terminar la clase. Para el tema de ordenamiento, les quiero mostrar en el PowerPoint. Ustedes pueden abrir también ese PowerPoint, que es este que está acá, ordenamiento y búsqueda. Ahora vamos a ver el tema de ordenamiento y después en otra clase vamos a ver el tema de búsqueda. Existen varios métodos de búsqueda, ¿verdad? Y les dejo como tarea de trabajo práctico que está acá en este mismo material, lo que ustedes pueden investigar para presentar como trabajo práctico, ¿ok? Entonces, hay una serie de tipos de ordenamientos y búsqueda que pueden ver. El que vamos a ver se llama ordenamiento burbuja y es uno de los más simples para poder entender cómo se ordena. ¿Okay? Lo que las computadoras hacen bien y mejor es el tema de ordenación y búsqueda. Eso es lo que más rápido hace una computadora en cuestión a trabajos que el hombre puede hacer. Ustedes tienen en una mesa diferentes cartas numeradas y está todo desordenado. ¿Verdad? Imagínense que tienen que ordenar en forma creciente desde el 1 hasta el 50, ponerle que haya en una mesa los números. ¿Cuánto va a tardar una persona promedio en ordenar todo eso? Supongo unos cuantos minutos en poder ir revisando y poder ordenando. ¿Verdad? Entonces, lo que una persona puede hacer es más limitada que una computadora lo puede hacer en unos cuantos milisegundos, unos cuantos segundos, con el tema de ordenamiento. Entonces, lo que la mejor hacen las computadoras es el tema de clasificación, ordenación y búsqueda. Inclusive los que tengan que ver con inteligencia artificial también hacen lo mismo, ordenación, clasificación y búsqueda. Bueno, hoy vamos a ver el método burbuja, que es este que yo les voy a mostrar en el dibujo. Tenemos este vector que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Está bien? Y nuestro objetivo es ordenar de menor a mayor o lo inverso de mayor a menor. Cualquiera de las dos formas se puede ordenar. ¿Okay? Y este método utiliza el método que se denomina parejitas. Porque hace una comparación de este elemento contra este elemento de los más próximos. Entonces, se verifica de esta forma. Entonces, agarran el primer con el segundo elemento, después se van con el tercero y así van, ¿verdad? Y le llamamos burbuja porque se ejecuta una cantidad de veces y imagínense que es como una gaseosa que tiene burbujas que las burbujas van hacia arriba. Entonces, se van ordenando de esa forma. Si ustedes tienen un vector de 4 o 5 elementos, el tiempo que va a tardar o la cantidad de veces que va a tardar si todo está desordenado es n por n. N es la cantidad de elementos. ¿Está bien? En el caso de este que tiene 5 elementos, n por n sería 5 al cuadrado. ¿Está bien? Ese sería más o menos el tiempo promedio que va a tardar, ¿verdad? Entonces la cantidad de veces que tiene que ir moviendo para ordenar es lo máximo n por n. Entonces, de ahí viene. ¿Y por qué n por n? Porque se necesita dos ciclos. Ven que acá empieza con un for y anidado tienen otro for. ¿Cuánto es acá su recorrido? Hasta 5. ¿Y cuánto más o menos es acá su recorrido? Aproximadamente n menos 1, pero prácticamente sería n por n. Ahí viene el nombre de n por n. ¿Okay? En los libros van a encontrar que se llama O al cuadrado, que es lo mismo n por n. ¿Y por qué le llaman O? Porque es ordenación. Entonces, O al cuadrado es el número que le corresponde. Entonces, funciona de esa forma. Necesitan dos ciclos. En este caso vamos a usar una variable i y acá vamos a usar una variable j. Y vamos a comparar el que tiene la posición i con el que tiene la posición j. Esta es la posición i y esta es la posición j. I más 1 es el valor de j. Entonces siempre se va a verificar en parejita. Y esta es la condición
para el intercambio de esos valores. Ya vimos la función de intercambiar, ¿se acuerdan? Que intercambia dos valores. Entonces, van a ver que si el vector de y es mayor que el vector de j, entonces vamos a intercambiar. Eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Okay? Y recuérdense que lo que se verifica son los valores próximos. ¿Okay? Y se termina un ciclo y se vuelve a empezar otro. Se termina un ciclo y se vuelve a empezar otro. Hay veces que el valor o el vector ya puede estar semi-ordenado, entonces necesita pocos valores para ordenarse, pocos movimientos para ordenarse. Y hay otros que están totalmente desordenados y necesitan más tiempo para ordenarse. Este algoritmo es un algoritmo que tiene una inteligencia a medias, porque si ya está totalmente ordenado, él sigue recorriendo hasta que termine los dos ciclos. Hay formas de optimizar eso colocando banderas, que si ya está totalmente ordenado, poder forzar a que termine el recorrido, ¿verdad? Pero acá no es nuestro objetivo eso. Nuestro objetivo es presentar cómo se hace este algoritmo, independientemente que sí pueda recorrer igual varias veces hasta que se termine. ¿Okay? Voy a ir mostrándole cómo se va a ordenar. ¿Okay? Eso es al iniciar. Va desde for i igual a 1 hasta 4. Después siempre se ejecuta el que está más interno. Entonces, el for de j es igual a i más 1. Se va a ejecutar n veces hasta que termine su recorrido. Y va a ir desde 0 hasta 4 de incremento en 1 en 1. El de j, el que está acá anidado, va a ir desde i más 1. Entonces, si este es i, este es j. Si este es i, este es j. Así va a ir comparando. Y acá va a comparar. Si lo que hay en el contenido i es mayor al contenido de j, si lo que hay en 4 es mayor al contenido de 3, entonces va a intercambiar. Va a intercambiar el vector de 1 con el vector de j y va a hacer el intercambio que nosotros ya vimos cómo se hace. Okay. Bueno. Después acá va a ser la pregunta y acá va a hacer esta pregunta. Este es i y este es j. 4 es mayor a 3. ¿Es o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que intercambiar, ¿está? 4 es mayor a 3, sí es. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a intercambiar y 3 pasa ahí y el 4 pasa ahí. ¿Se entiende? ¿Quiere que me vaya para atrás o continuamos? Continuamos. Va a ser lo mismo en el otro casillero. Después se va a mover en esa posición y va a quedar en esa posición y j va a quedar ahí. Y va a ser la misma pregunta. 4 es mayor a 2. Sí, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a intercambiar. 4 es mayor a 2. Ahí va a preguntar. ¿Y qué va a hacer? Va a intercambiar. ¿Está bien? Okay. Ustedes tienen esto y pueden ver en su casa o tener una referencia ahí. Hacemos la misma pregunta. 4 es mayor a 1. ¿Qué va a pasar? Se va a intercambiar. ¿Ok? 4 es mayor a 0. ¿Ves? ¿Y qué va a pasar ahí? Se queda. No, se mueve. Porque estamos ordenando de ahí. Después verificamos. 3 es mayor a 2. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a mover. No, se tiene que mover, quiero decir. 3 con 1, 1 tiene que pasar al segundo y 3 se tiene que mover. Ahí se movió. Okay. 3 con 0 también. Acá viene el tema. ¿Verdad? 3 con 4. Ahí terminó la parte del ciclo. Al no cumplirse la condición, no se intercambian los valores. Porque 3 es menor a
4. ¿Ok? Entonces aquí no se va a intercambiar. ¿Ok? Y ahí terminó ese ciclo, pero como tienen un ciclo anidado, vuelve a empezar. ¿Y por qué no solamente se pregunta una sola vez? Porque pueden todavía existir valores desordenados, como en este caso. El 0 tiene que venir hasta la primera posición. El 1 tiene que quedarse ahí. Todos tienen que estar ordenados. Con un solo ciclo hay veces que no está totalmente ordenado y tiene que continuar el ciclo hasta que se ordene. Ahí ven cómo pasó el 1 y el 2 quedó ahí. Después tiene que pasar el 0 y el 2 para allá. Ahí no se va a intercambiar nada. El 2 sigue ahí. Y después vuelve a hacer. Y aquí en esta parte tienes que volver a cambiar el 1 con el 0. Ok. Y dice acá, en este momento ya está ordenado, pero igualmente el algoritmo continúa el recorrido hasta el final del recorrido de las columnas y las filas que quedan. ¿Por qué? Porque está superditado a que tiene que terminar la cantidad de ciclos que está marcado para el ciclo I y la cantidad de recorridos que tiene que tener para J. Una forma que pueden hacer es colocar una bandera y informar cuando recurren varias veces y ya no cambia nada. Entonces, ahí pueden forzar el ciclo y salir. Pero no, como les dije, no es el objetivo de hacer este algoritmo más óptimo, sino de mostrarles cómo se va moviendo y ordenando. Entonces, ahí ven cómo se va ordenando todo hasta que después, evidentemente, ahí queda totalmente ordenado. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, ¿cómo está ordenado? De menor a mayor. Y si yo quiero de mayor a menor, ¿qué es lo que va a cambiar? Solo lo que va a cambiar es el símbolo de mayor o menor que está acá. ¿Se entiende? Entonces, a ver, eso es lo que va a cambiar, ¿verdad? La orientación de la pregunta. ¿Okay? Entonces, aquí donde dice si vector de i es mayor a vector de j, va a ser vector de i es menor a vector de j. Esto es lo que va a cambiar. ¿Okay? Entonces, solo ese es lo que va a cambiar, solo la orientación de la pregunta. Y ahí, solo este es el que tiene que cambiar. ¿Se entiende? Voy a ver un poco si puedo cambiar de color ahí. Puse en rojo, ¿ok? No sé si se nota bien, pero solo depende de la orientación de la pregunta. Si es mayor o menor, ¿ok? Pueden probar eso con el ejercicio que tenemos y van a darse cuenta que va a ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, cambiando la orientación de la pregunta. ¿Okay? Y ahí vamos a irnos a nuestro material y vamos a copiar este código y vamos a probar nuestra ordenación. Control C y vamos a nuestro lenguaje C. Prueben esto, a ver qué tal les funciona.
Entonces ordena 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Ok? Y nuestro valor está desordenado, 50, 20. ¿Se dieron cuenta que fue ordenando? Esta ordenación es de menor a mayor, ¿verdad? Ahora invierta en esta. Cambia en el sentido de la inversión. Ahora, ¿cómo ordenó? Ok. Ahora ya se entiende ya cómo se va a ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Ok. Y el código que ustedes ven es el mismo que estaba en el PowerPoint. Aquí crea un vector, todo desordenado. Luego recorre en un ciclo que va desde el primer valor hasta el último valor y hace el incremento en una unidad de la variable i. Después, anidado a eso, está anidado a eso, hace el recorrido de j. Y j es una posición más que el vector de i. J es una posición más que el vector de i. Y acá, el vector de i con el vector de j, si se cumple esta condición, se hace el intercambio. ¿Y se acuerdan del intercambio que nosotros ya vimos? Bueno, y hace aquí eso que hace. En cada uno de esos aquí hace el intercambio. Bueno. Y va a recorrer n al cuadrado más o menos. N en este caso es 10 por 10, ¿verdad? O n al cuadrado. Entonces va a recorrer 100 veces y en esas 100 veces tiene que ir intercambiando todo. Como les dije, puede ser que ya esté preordenado y en unos cuantos movimientos ya se ordena todo completo, pero puede ser que esté completamente desordenado y casi va a ser esa cantidad de n por n el ordenamiento completo. Le llamamos burbuja porque las burbujas se suben para arriba y se dieron cuenta que primero en un primer recorrido se movieron unos cuantos, en el segundo recorrido se van moviendo unos cuantos, entonces como si fuera que se suben para arriba y las burbujas van saliendo hacia afuera, entonces se va ordenando de esa forma, por eso es que se va haciendo de esa forma. ¿Okay? Para terminar, tienen ahí un último archivo que vamos a probar. Y con eso vamos a terminar la clase. ¿Ver? Abran este que dice ordenamiento. Copiemos y peguemos casi la misma cosa, pero es una versión más ordenada que utiliza funciones. Vamos a copiar este y vamos a ir viendo. Es lo mismo, pero más ordenado. ¿Pudieron ver esta? Ordenamiento se llama. No sé si están ahí en la plataforma, bajen ese un ratito y copian y vamos a ver eso. ¿Okay?
Bueno, voy a irme por el programa principal, este que está acá. ¿Ok? Cuando hacemos los programas y queremos hacer de forma más ordenada, que tenemos que hacer colocar en su rutina las cosas y de tal forma que se vaya ordenando por grupos esto. Esto se llama, básicamente se llama, en un lenguaje orientado a objetos se llama encapsular y en lo que se llama lenguaje estructurado se llama modular. Entonces, cada cosa se va haciendo de forma modular y se va ordenando en estructuras. ¿Okay? Entonces, para la hora de que podamos leer el código es mucho más ordenado y para mantener también es mucho más ordenado el código. Si ustedes se fijan acá, leyendo ya se entiende lo que hace el programa y solamente vamos a hacer acá. INT vector de 10 elementos y tenemos los valores de eso. ¿Okay? Imprime el vector. ¿Qué vector va a imprimir? El vector original, el que tienen aquí, el que va de 1 hasta 10. Después, ¿qué va a hacer? Va a ordenar el vector y van a tener el vector ordenado y van a volver a imprimir ese vector ordenado. O si no, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que definir un ciclo para imprimir el vector, después ordenar en otro bloque y volver a imprimir el resultado. Y acá ustedes ven que se le puede aplicar al mismo vector eso y queda de una forma mucho más elegante y entendible cómo se hace. Eso es el primer objetivo. Y vamos a crear nuestra función intercambiar, que ya vimos que es el mismo el algoritmo que tiene el auxiliar, ¿ok? Y le pasamos por referencia valor 1 y valor 2. El vector de imprimir, le pasan por referencia el vector y le ponen un asterisco para que pueda reconocer que sea, que le pase por referencia a eso y van a recorrer ese vector y van a ir imprimiendo sus valores acá. Barra T es para imprimir con un tabulador, entonces cada valor se imprime con un espaciador. Entonces van a ir imprimiendo de esa forma. Y barra N es un enter. Esto viene del lenguaje C. Lo que pasa es que el lenguaje C tiene unos comodines que son estos que están acá que nos permite colocar en la pantalla con el tabulador o con el enter. En el lenguaje C++ es end L y en el lenguaje C es barra N. El enter, barra invertida N es un enter, uno que baja una línea ahí, uno debajo de otro, sí. Y el barra T es un tabulador que deja un espacio entre cada uno de los valores. El end va a ser que baje una línea abajo cada cosa que vaya poniendo. Ese es endline, ¿verdad? Que el barra T te deja unos espacios entre columnas. Las barra T te dejan espacio entre columnas. Y el barra N te deja entre filas el espacio. Si está la barra N, sí. Está endline, el código endline. Ah, es lo mismo. Sí, solamente que barra N es en el lenguaje C estándar que también se puede usar en el lenguaje C++. Y endline es una definición propiamente del lenguaje C++, que está dentro del STD 4.L, es su definición. Ok, entonces se puede usar este o su homólogo que se usa en el lenguaje C, que no, la N es sí, endline va por fila, te dan un enter cada cosa. No sé si alguien maneja HTML, o el barra P o barra B del HTML. Bueno, pero ustedes escriben algo en Word, le dan enter, escriben algo en Word, ¿qué va a pasar? Va bajando por línea y eso.
es el enter. El enter enter a nivel de programación en realidad son dos códigos ASCII, pero en realidad se puede entender como un enter nomás, así normal. Pero aquí es solamente barra N. En el lenguaje, cuando ustedes colocan en la computadora y van a leer el teclado, en realidad está leyendo dos caracteres. Está leyendo el carácter nueva línea y el retorno de carro. Bien, eso bien tiene que ver con el tema de las máquinas de escribir. Y los primeros sistemas sí, los primeros sistemas, cómo se manejaba el cursor antes de que las computadoras fueran mucho más modernas, básicamente te permitía darle un enter, pero se quedaba en la misma columna donde estaba. Entonces necesitaba un retorno de carro para que regrese. La misma cosa, esas máquinas de mecanografía de antes le daban un retorno de carro manual para que regrese al punto de inicio. Viene a hacer lo mismo. Pero el barra N hace básicamente los dos. Es el new line y baja hasta la primera línea, la primera columna. Entonces imprimen el vector y bajan una línea. Eso es con respecto a lo que es la impresión del vector. Y intercambiar, ya saben que intercambia dos valores. Y ordenar hace el mismo algoritmo que usamos nosotros, solo que aquí está mucho más resumido y está encapsulado eso. Y ya lo tienen ahí. Prueben esto para ver qué tal, si les funciona. Es el mismo código que ya usamos, solo que está más ordenado, ¿ok? Y ahora, esto solamente ya que hay tiempo, pueden quedarse 10 minutos más o 5 minutos más. Bueno. Ya que hay más tiempo, 5 minutos vamos a quedarnos más, ¿ok? Copian desde el void imprimir hasta el ordenar, le dan control C, acá está el main, ¿verdad? Clic derecho acá, le dan new file y pegan esto acá. Voy a irme otra vez. Le dan clic derecho acá y le dan new file. Se van sobre vectores, o no sé cómo se llama su aplicación, le dan new file. Y pegan ese código que está ahí. ¿Está? Copian desde imprimir hasta ordenar. ¿Está? Y le dan Save As y les permite colocar el nombre de su archivo. En este caso, en vez de que sea un .c o cpp, le van a dar header files y le va a poner .h y le van a dar cabecera. Cabecera.h. Cabecera.h. ¿Está? Lo vamos a llamar así.
y se va a guardar donde se está guardando el proyecto, en ese mismo directorio. Este se llama cabecera. Okay. Y acá en el C++, donde estamos, debajo de este include van a copiar este include, control C, y le van a pegar la palabra cabecera.h. Sí, creo que sí. Voy a mirar un poco. Cabecera.h. Se está grabando, para que después se recuerden. Cabecera.h, ¿está bien? Y ahora borran esto que está aquí. ¿Por qué borro? Porque ya escribí en cabecera.h. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Las cosas que no es las cosas que a ustedes les complican o las cosas complicadas, generalmente se colocan como cabecera, como iostream. Estas cosas que ustedes no saben o no necesitan saber, pueden hacer ustedes su propia cabecera, pueden ser que quiten de internet, puede ser que haga otro desarrollador, puede ser que compren inclusive cosas que tienen una cabecera. Ok, y hay mucha gente que fabrica sus cabeceras para programas especiales, y si ustedes necesitan van a tener que comprar eso. O hay veces que van a conseguir gratis, pero las cosas complicadas están en una cabecera y generalmente tienen la extensión .h. ¿Qué les da eso? Si ustedes hacen eso, ustedes pueden encapsular todas las cosas difíciles y mandarlo a otro lado y llamar solamente lo que necesitan. Entonces su código resultante es más legible y no les asusta, no les asusta a ustedes ni no les asusta a otra persona. Entonces van a ver que acá el código se hace mucho más simple. ¿Está bien? Y eso lo que tenemos que hacer ahora es compilar y ejecutar y ver si esto funciona. Cabecera.h. Esto tiene que estar guardado en la misma librería para que les funcione. ¿Ok? En realidad no sé dónde se guardó, pero en teoría debería estar guardado en esa posición. ¿Okay? Pero se entiende, ¿verdad? No sé en realidad dónde... No, no sé dónde guardó, pero tendría que haber estado guardado donde... En la misma carpeta hay que guardar. Si ustedes guardan en la misma carpeta, les va a funcionar. Y me avisan si es que le funciona. No funciona. Ok. Rebuild halt. Hay que guardar también estos. 6. Bueno, pero la idea es esa, ¿verdad? Que nos pueda permitir hacer eso.